Muy buenas tardes. En este sábado sexto vamos a hablar sobre la caída en pecado de Adán y Eva. Les voy a exponer por qué creo que quien tentó a Eva no fue en realidad una serpiente. ¿Cómo? Sígueme y me darás la razón por cuanto yo muestro la palabra de Dios para demostrar que me estoy basando en ella. Esta vez iremos a Génesis capítulo 13, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás, habiendo decidido lograr engañar al hombre para que desobedeciera a Dios, estudió a la pareja, llegando a la conclusión de que la mujer era un objetivo más fácil de embaucar por su menor capacidad de análisis que descubrió en ella. Y siendo que Dios le había prohibido directamente a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, mientras que a Eva se lo había contado Adán, ello implicaba que él debía tener mejor grabada la orden. Decidió tratar de hacerla entonces caer a ella. La descripción que se hace aquí de los hechos parece indicar que la serpiente astutamente decidió tentar a Eva, pero basta poner un poquitín de raciocinio preguntándonos qué interés podría tener un animal como ella para decidirse a tomar tal decisión. Ninguno. ¿Qué beneficio pretendería obtener con ello? Ninguno. Por lo tanto, la descartamos como la planificadora de esta artimaña. Amén de que por su naturaleza no disponía del discernimiento e inteligencia necesarios para tremendo plan. Quien sí pretendía ganar con el posible triunfo sobre Dios era el demonio, cuyo plan era llegar a sentarse en un trono sobre el del Creador. Vaya, que era un beneficio mayúsculo si lo conseguía. Concluimos entonces con que el autor del delito fue el enemigo de Dios, Satanás o Lucifer. Su problema era que no tenía cómo argumentar para inducirla a desobedecer a Dios. Entonces descubrió que él tenía la facultad de introducirse en seres vivos y manejarlos a su antojo. Eso le hizo decidir tomar posesión de la serpiente para lograr su cometido. Temió por un momento que Eva se diese cuenta que la serpiente no podía hablar por naturaleza, pero no tenía quien más utilizar. Así que la tomó como única opción. Se nos ha enseñado tradicionalmente que la serpiente, como dice la palabra de Dios, era un animal humanizado, inteligente, astuto. Bueno, eso creía yo con la simple lectura de la cita bíblica. Ahora, luego de meditar mucho y orar por un buen entendimiento, he llegado a la conclusión de que la serpiente nunca ha sido capaz de emitir ni una sola palabra. El fenómeno que aquí se expone,
estoy seguro que fue el primer caso de posesión demoníaca de la historia. Por lo tanto, Satanás tomó posesión de la serpiente, uno de los tantos animales creados por Dios, para poder comunicarse con él. Esto lo hizo porque había estudiado al hombre y se dio cuenta, ya lo he mencionado anteriormente, que directamente el hombre no sería tan fácil de embaucar. Mientras que le pareció que Eva, que resultaba ser mucho más inocentona que Adán, y por lo tanto su objetivo era claro: tentarla para poder lograr hacerla caer en desobediencia al mandato de Dios. Satanás había ya estado merodeando en el Edén, estudiando su problema, y se había informado de la obra que Dios había hecho al crear al hombre. Él de por sí ya era un ser que en el paraíso se había rebelado ya contra su creador. Había conquistado a una multitud de ángeles, haciéndoles pensar que Dios era un dictador maléfico, que los tenía subyugados criminalmente. Este triunfo lo había envalentonado y se creía capaz de triunfar sobre Dios. Dios buscaba que recapacitara y se arrepintiera volviendo al camino recto. Él, Lucifer, había sido hecho bellísimo, poderosísimo, y según dice la palabra de Dios, más que todos los ángeles, todos los otros ángeles de Dios. Y por ello, él debería haber correspondido con mayor agradecimiento y mayor obediencia que todos los demás. Era justo, pero se llenó de orgullo. Y comenzó una guerra inconcebible contra todo lo que emanara del Señor. De este modo se convirtió en su enemigo, el enemigo declarado de Dios. Dios, por supuesto, no le temió en absoluto. Más bien le concedió la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Si hubiera hecho eso, yo estoy seguro que hubiera recibido el perdón, porque Dios es magnánimo. Pero ahora, en el tiempo actual, ya le resulta imposible llegar a entender su error. Es que Satanás ha despreciado al Espíritu Santo. Ese es un pecado que es imposible de ser perdonado. Y como Él es el Espíritu Santo quien llama al arrepentimiento, ergo, ya le es imposible arrepentirse, porque no hay quien lo llame al arrepentimiento. Hoy, en estos tiempos, Satanás ya ha sido derrotado por Cristo al inmolarse en la cruz. Él ha pagado por nuestros pecados y le ha pisado la cabeza a su enemigo, y su condenación está decretada, según consta en la Biblia. Ya está cerca su fin, en el cual será atado y arrojado al lago de fuego. Los que leemos la Biblia lo sabemos. Pero, volviendo a Adán y a Eva, vemos en Génesis 3:1 que Satanás, en posesión de la serpiente, hizo que éste, realmente Satanás, se acercase a Eva, y haciendo que pareciese que ella hablase, le lanzó el anzuelo cargado con la carnada, con el cebo apropiado. Lo que dijo era una mentira escandalosa, recubierta de una apariencia ignorancia suya. Supuestamente
él había recibido una información errónea. Se presentó como un inocente, equivocado. Eva, distraídamente, en lugar de preguntarse por qué una serpiente habla, cayó en una trampa y le prestó atención a sus palabras. Las palabras es la debilidad de Eva. Y pensó, pobrecito animal, está equivocado. Y amablemente le corrigió su aparente error. Pecó de inocente. A pesar de que ella conocía perfectamente a todos los animales del Edén, le respondió entrando en una conversación, y esa conversación, ese es el débil de Eva. Puede ser manejada y fue manejada. Ahora pasemos al Génesis capítulo 3, versículo 2. Dijo Eva, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esta fue una declaración expresa de que ella sabía lo que le estaba prohibido hacer. Pero al dar esa explicación, quedó desarmada ante un enemigo astuto que la había conducido a su punto débil, donde él podía hacer lo que quería de ella. Hasta ahí, su única falla era haber escuchado a quien supuestamente estaba desinformado. Pasamos a Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Satanás pensó, ya caíste, mujercita, ahora sí. Le lanzó su ponzoña mortal, negarla por la palabra de Dios. Y en Génesis 3:5 tenemos, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No? Ahora resulta que no estaba mal informada. Ahora muestra abiertamente sus intenciones macabras de engañar, y para eso calumnió a Dios. La engañó a Eva, quien no tuvo arma para defenderse. Observen la mezcla de la verdad con la mentira. Que conocerían el bien y el mal era cierto. Seréis como Dios, le dijo. Eso era una mentira imposible de conseguir. Fue escandalosa esa mentira. Pero se la lanzó con un descaro satánico propio de él, por supuesto. Y a Eva le pareció fantástico. Había caído en un terreno de negocio que ella desconocía, pero que le estaba fascinando. Satanás se mostró como maestro en la mentira para lograr una deducción errónea que llegue al fin buscado, desobedecer a Dios. Ese es el propósito. Satanás, con esta información aparentemente informativa, tildó a Dios de mentiroso. Y Eva le creyó antes que a Dios. Con esto ya pecó. Ahora acusa a Dios de mentiroso, tramposo, egoísta, ambicioso, que para evitar que ellos sean como él, los engañó, diciéndoles que morirían. Puras patrañas, dijo. Dios es un tramposo y lo que quiere es evitar que ustedes sean poderosos como él, mismo, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable
para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto. Eva, al creerle, miró al árbol con otros ojos. Se ve riquísimo, concluyó. La serpiente tiene razón. Este es el mejor árbol del Edén. No es justo que Dios no lo haya prohibido. Y comió. Y dio también a su marido, dice la palabra, el cual comió así como él, Eva. Parece afirmarse que ambos, Adán y Eva, ya habían tenido relaciones sexuales, ya que aquí lo nombra como marido. Yo lo digo porque la dicción en la Biblia es extremadamente precisa. Y si hubiese sido así, no habrían pecado con ello. Pues eso es una bendición para disfrutar en el matrimonio. Después de convencer a Eva, parece que Satanás ya no quiso utilizar más a la serpiente. Salió de ella, ya no le servía. Y más bien entró en Eva. Y con ella, como herramienta, le fue fácil llevarla a Adán para buscar su caída. Posiblemente Adán nunca había visto a Eva tan provocativa. Satanás la movía, lo engolosinó y le puso la fruta en su boca, lo llenó de besos, de caricias, que alocaron a Adán. Y a sabiendas que no debía hacerlo, comió del fruto, sin tomar en cuenta la prohibición expresa que Dios le había dado. Se olvidó por completo. Bueno, ahora sabemos que un pecador tiende a corromper a otro para no vivir su desgracia solo. Eva hizo caer a Adán. Bueno, esa es la sugerencia que hace Satanás, inyecta en la mente de sus víctimas para seguir lucrando de la desgracia ajena. Si tú percibes que alguien te está conduciendo al pecado, apártate, te recomiendo inmediatamente de él. Analiza, estúdialo, para que aprendas a evitar caer o dejarte seducir por otro pecador. Pasamos a Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Al pecar, como primer fruto, experimentaron la vergüenza que antes desconocían. Se reprimen con la vergüenza instintivamente. Sucedió que el mismo Hijo de Dios, ¿quién más?, se acercó a ellos como lo hacía diariamente. Aparentemente, cuando vio que Adán y Eva tenían vergüenza, se dio cuenta de que habían desobedecido. Yo no creo en eso. Lo real yo sé que es que él ya sabía lo que había sucedido, porque nada escapa a su conocimiento. Y así se consumó nuestra desgracia. El Hijo de Dios lo desenmascaró fácilmente, lo cual hizo antes de dictaminar el castigo que se merecía. Yo creo que si ellos hubiesen también reconocido su caída, se hubieran arrepentido y se hubieran humillado y pedido perdón a Dios, Él creo que los hubiese perdonado con mucho cariño. Pero en lugar de hacerlo, cada uno de ellos trató de justificarse echándole la culpa a otro. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, la cual realmente no era la culpable, sino el culpable era Satanás, como hemos dicho. Satanás se había servido de la serpiente.
Pero Eva había creído que hablaba con la serpiente, pero en realidad había estado hablando con Satanás durante la tentación. Quien debió haber respondido por ella debería haber sido Satanás, pero su silencio fue una muestra más de su orgullo. Eso era como decirle a Dios: gané, ellos me prefirieron a mí antes que a ti. Y eso era cierto. Pero las consecuencias fueron inobjetables. La serpiente, aunque solo fue herramienta indefensa del mal, recibió una maldición, aunque no fue terrible, porque yo creo que el arrastrarse sobre su pecho ya lo estaba haciendo desde antes. Lo único que ahora pasaba a caerle como, no como cosa natural, sino como castigo. Y del comer polvo de la tierra, quizá lo hacía desde antes, pero ahora se le contaba como maldición. Satanás, el verdadero culpable de nuestra desgracia, recibió la condenación que aparentemente era para la serpiente, pero en realidad era para él. En Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La superioridad del hombre fue establecida, la dependencia y el acoso del deseo de la mujer se manifiesta mayormente en ella que en el hombre por haber pecado primero. Desearás a tu marido, bueno, él también te desea, pero el tuyo, tu deseo es superior. Y él se enseñoreará de ti, lógicamente, él recibió el mando. La enemistad establecida no fue en realidad entre la mujer y la serpiente, sino entre Satanás y la serpiente, y la simiente de la mujer. Es decir, la enemistad quedó establecida entre la descendencia, pero no toda su descendencia, sino contra uno de sus descendientes, como se aclara en Gálatas 3:16. No dice Pablo ahí, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de una sola simiente. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios respetó el triunfo del demonio y aceptó el reto. El triunfo obtenido convertía a Satanás en el dueño del hombre y de sus descendientes. Por ello, respetando el derecho obtenido al hacer caer al hombre, Dios aceptó ser considerado Satanás el príncipe de este mundo. Todo quedó a favor del enemigo de Dios. El reto implicaba el poder recuperar la propiedad del hombre, dado que Dios, por su esencia, cumple con respetar todo derecho. Y en este caso, Satanás había adquirido derechos por la sumisión que había conseguido del hombre.
Satanás quedó feliz de la vida por el triunfo obtenido, que le ha permitido ser la gran autoridad en este mundo durante milenios. Esta visión resultaba en un caso perdido para el Hijo de Dios, a quien el Padre le había entregado su creación. En efecto, Dios no se condice con el pecado, por lo cual su pureza exigía el pago de la culpa, lo cual no puede haber, sin el cual no puede haber perdón de pecado. Solo quedaba en cumplimiento de la justicia que suframos el castigo correspondiente. El caso era imposible de solucionar. Satanás se sintió triunfador. Eso significa que le había mordido el calcañar al Hijo del Hombre. Pero Dios es el Dios de lo imposible y no se iba a quedar sufriendo la derrota. Ideó un plan para conseguir solucionar el problema. Y este no era nada sencillo. No había a la vista ninguna forma de pagar tan grande ofensa, porque el ofensor no podía pagar por su ofensa. Pero Jesús amaba inmensamente al hombre y encontró que la única forma de lograr redimirlo era ofrecerse él mismo para pagar la deuda. Era una idea humanamente loca, pero nadie más que aquel que acá es capaz de dar su vida por el ser amado, lo pagara. Por ello, presentó su plan al Padre para pagar a largo tiempo la deuda. El plan era encarnarse, vivir como hombre una vida santa, dando ejemplo y prueba de que es posible hacerlo y finalmente cargar sobre sí mismo la deuda de todos los hombres y luego sufrir también en sí mismo el castigo correspondiente, con lo cual adquiriría autoridad para darle vida eterna a quien él quisiera, poniendo como única condición que lo acepten a él como Señor y Salvador único y suficiente. Fue un plan secreto, no se lo comunicó a Satanás. El Padre, con dolor, entregar a su Hijo era dolor. Aceptó la oferta porque era la única solución posible. Porque no había hombre, sabía el Padre, que no habría hombre que no siguiera los caminos de la Eva con el pecado. Solamente Cristo pudo vivir una vida sin pecado. Ese plan entonces se consumó luego de 6.000 años, cuando Cristo Jesús pagó en la cruz por todos nuestros pecados. De ese modo le pisó la cabeza a Satanás, la destruyó, le arrebató todos sus derechos y lo condenó al fuego eterno, lo cual se consumará dentro, calculo yo, de unos 7 u 8 años más, que comparado con los 6.000 transcurridos desde el triunfo de Satanás, hasta hoy resulta inminente. Por eso que decimos, Cristo viene pronto. Ahora, en Génesis 3:17 tenemos, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste
del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Como responsable, recibe gran castigo. Maldita es la tierra donde tenemos que vivir. Todo se deterioró desde el pecado. Las plantas empezaron a producir espinas y cardos que deterioran el fruto siempre agradable que producían antes. La lluvia ya no cae en forma perfecta y constante como caía a su debido tiempo. Ahora tenemos sequías que impiden la producción de los alimentos, acarreando hambrunas lamentables. Y también tenemos inundaciones, para variar, destructivas, que arrasan con poblaciones enteras. También hay plagas. Los animales cambiaron su esencia, convirtiéndose algunos en carnívoros contra los cuales tendría que luchar y defenderse los hombres. Y entre nosotros los hombres nos fuimos volviendo enemigos unos contra otros y desencadenando guerras constantes causantes de destrucción y mortalidad increíble. Tenemos también los virus y bacterias que Adán desconocía, pero que Dios nos dejó aparecer. Podríamos seguir enumerando y enunciando muchas maldiciones más. Todas estas adversidades felizmente desaparecerán pronto, porque ya se pagó la deuda. Cuando empecemos a disfrutar de la redención, dicho, cuando veáis esas cosas, gozaos, porque vuestra redención se acerca, ya se viene nuestra redención. Y ahí recibiremos nosotros, los salvos, los que creemos en Cristo, y la tierra en general será beneficiada, recuperando su capacidad anterior. Amén. Todo volverá a ser como lo planificó Dios desde el principio. Termino con este punto. Ahora debo comunicarles mi plan para el futuro. Podríamos continuar en forma correlativa analizando cada punto de la Biblia, pero hay puntos sobre los cuales, yo siento que todavía no he recibido la inspiración apropiada sobre el tema tratado. Por eso es que me permito postergar el que me correspondería para mejor oportunidad y elegiré otro que al momento me parece sí haber recibido inspiración adecuada para exponer. Por eso adopto la facultad de elegir libremente el tema a tratar. Anuncio entonces que para el próximo sábado pasaré al Nuevo Testamento. Específicamente voy a tratar sobre la historia de Juan el Bautista, en donde manifestaré algo bastante novedoso, que hasta hoy yo no he visto que nadie lo tome en cuenta, pero he descubierto como lógico y deducible de lo que está escrito en la Biblia. Los espero entonces. Que Dios los bendiga. Y nuevamente les digo, por favor,
comuníqueme cualquier idea, ya sea de aprobación o desaprobación, para analizarlo y responder a cualquier objeción. El próximo sábado va a estar muy interesante, se los aseguro.